Gracias por estar acá acompañándonos hoy. Esta charla con Fran, que es un viejo conocido de nosotros en el Centro de Historia de Itagüí, la tenemos en convenio con la Subsecretaría de Cultura del municipio y el museo. Hoy Fran Bedoya nos habla de León de Grey, en sus 50 años, primeros 50 años de la muerte de León de Grey. León de Grey ha sido uno de esos poetas muy estudiados por la crítica literaria colombiana e internacional. Pero yo recogí hoy esta mañana, como mirando a Jorge Zalamea, que es el que hace el prólogo de la obra completa de León de Grey, a Estanislao Zuleta, Jaime Jaramillo Escobar, Germán Espinosa, Fernando González y Alvarado Tenorio, que son algunos de los que le han dedicado tiempo a la obra poética de León de Grey. Yo tomé de Fernando González la idea del tono melancólico en la poesía de León de Grey. Dice: la verdadera poesía nace del sufrimiento. Y también de Alvarado Tenorio, que dice que el reino poético de León de Grey es el amor y la muerte. Él hace una cosa muy importante que dice también Fernando González, y es que un poeta admirado en vida fue muy aceptado en la sociedad colombiana, y es un poeta raro porque tiene una obra que se volvió muy internacional, muy global, muy mundial, ¿cierto? Tal vez por sus ancestros suecos y alemanes, ¿cierto? Bueno, y tenemos a Fran, que Fran es historiador de la Universidad Nacional. Él es un estudioso de Bolívar, muy encarretado por la literatura. Lo hemos tenido muchas veces acá y yo estoy convencido de que esta charla, que la ha preparado muy bien porque me está hablando de ella hace más de un mes, nos va a gustar a todos y vamos a poder dialogar y volver a leer a León de Grey. Yo creo que lo que se busca en estos casos es volver a leer estos clásicos de la literatura colombiana como León de Grey. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches, gracias. La vida de León de Grey. He tomado como epígrafe dos citas. La primera es de José Zuleta, hijo de Estanislao Zuleta. Dice José Zuleta, abro comillas: una de aquellas tardes, ya chisposo por el aguardiente, León de Grey me dijo en un tono de revelación: esto es entre tú y yo, no lo digas a nadie. En la vida vas a encontrar abismos y puentes, dificultades, desesperación, y entonces escribe. Las palabras son lo único que tendrás cuando ya no haya nada. Cierro comillas, esto lo dice José Zuleta en su libro Lo que no fue dicho. Y le doy las palabras a León de Grey. Abro comillas, dice: yo no soy literato, pero creí ser poeta un tiempo. Yo no soy propiamente un resentido. Antes bien soy un regocijado, un gozón que dicen. Yo no soy amargado, más bien un endulzado. Sí, no azucarado, ni acaramelado, ni menos alimbarado. León de Grey. Yo no soy poeta ni sé de poesía. Yo no soy crítico literario, yo soy un historiador y soy amante de las biografías. Cuando yo era niño, como mi familia fue como gitanos, entre casas y barrios, llegamos al 12 de octubre. Yo había empezado en el Diego Chavarría Misas Kinder y primero, y segundo de primaria en la escuela León de Grey en el 12 de octubre. Y yo ya estaba echado a perder porque yo en segundo de primaria, en vez de estar jugando como todos los niños normales, yo me sentaba en el patio y yo pensaba: ¿quién será el señor León de Grey que le pusieron el nombre de la escuela a ese señor? Yo pensaba, hoy es la respuesta a eso. Fuentes. Como siempre lo he dicho, en Colombia las biografías o el género biográfico es muy escaso. Sobre León de Grey hay miles de analistas, críticos literarios, antologías, expertos de León de Grey. Le pasa como a Juan Rulfo, que un día fue a un estante de una biblioteca y él había escrito libros chiquitos y toda la biblioteca eran interpretaciones de sus libros.
Eso le pasó a León de Grey, porque es miles de críticos, analistas, y él escribió algo poco. Pero no, León de Grey escribió mucho, pero biografías no tenemos, no hay. Lo más antiguo que rescaté, que es una joya que está en la Piloto, Arturo Alape, con la Casa de las Américas, escribió una valoración múltiple sobre León de Grey, con la ayuda de los herederos. Este libro es del año 70. Ustedes saben que Arturo Alape, este libro es del 95, pero Arturo Alape tuvo buenos contactos en Cuba y logró reunir todo lo que se había dicho sobre León de Grey en el 95. Entonces este es, digamos, el primer texto, no de críticos literarios, sino de personas que conocieron a León de Grey. Por eso esta es la primera fuente. Yo siempre, como historiador juicioso, digo mis fuentes, porque aquí no inventamos nada, somos amantes de la verdad. Entonces, ese es Arturo Alape, hizo este trabajo. Y en el medio no hay biografías de León de Grey. La única es de este trabajo que fue muy maravilloso. Editorial Panamericana, lo han visto, creó una serie que se llama 100 personajes de la Editorial Panamericana, que es mucho de divulgación, están muy dispersos, pero es un trabajo valiosísimo que nadie ha reemplazado. Y en esta serie, un poeta costeño, Álvaro Miranda, él murió en el 2020, este poeta se puso en la tarea dificilísima de escribir la biografía de León de Grey. Es en el medio la única biografía que se consigue, no hay más, porque todo lo demás son interpretaciones o son críticos literarios, pero como biografía, este texto al cual le debemos mucho. Y recientemente, por el debate y la fama de la espada de Bolívar con Petro, porque León de Grey, ya lo vamos a ver, escondió la espada de Bolívar cuando la robó, la recuperó, dicen ellos, el M-19, León de Grey tuvo la espada de Bolívar. Entonces tenemos ese debate y hay dos libros recientes, uno de Patricia Lara, se llama La espada de Bolívar, y de un autor extranjero de Puerto Rico, Josean Ramos, que escribió La espada de Bolívar. Entonces tengo estas dos fuentes que son muy nuevas para traer el debate. Y hace muy poco Luis Fernando Macías sacó este libro que me dio mucha ilusión, se llama Los viajes de Gaspar de la Noche. A mí me defraudó, ¿por qué? Porque yo esperaba biografía, pero es una novela y el autor es muy seguidor de Jung. No sé si ustedes conocen, pero un poco les voy a Carlos Gustav Jung, que es el par con Freud. Ellos tienen una pelea porque Freud le dice, nada de cosas espiritistas, nada de supersticiones, todo es la sexualidad y lo que pasa con la sexualidad y la realidad. Bueno, es un resumen bárbaro, pero Jung siguió creyendo en las cosas espirituales, en lo trascendental, en el más allá, y por eso ellos se distanciaron. Este libro a mí no me gusta porque el autor, que es muy bueno, Luis Fernando Macías, que ha leído mucho, hizo un glosario de León de Grey, bellísimo. Pero en este libro él, con sus cosas espirituales de Jung, uno se pierde y uno no encuentra a León de Grey. Entonces es más la espiritualidad, y cuando uno es ateo, uno quiere como el dato y no la disertación espiritual. Este libro es reciente y por eso a mí me defraudó. Estas pues son mis fuentes. Rojas, bienvenido. Entonces voy a empezar por el debate de la espada. Ustedes saben que Petro puso de moda la espada de Bolívar. La espada de Bolívar, el M-19, dice que la recuperó en 1974 y uno de los primeros lugares donde la escondió fue en la casa de León de Grey.
ya cuando él estaba viejo. Patricia Lara, que es una investigadora muy seria, ella no admite, deja la sospecha de que León de Greiff supo que la espada estuvo en su casa. Vamos a ver, ella dice lo siguiente. La mayor parte, cito, abro comillas, del 74 y 75, la espada, la vaina, los estribos y los espilones de Simón Bolívar se mantuvieron guardados en la biblioteca de la casa del maestro de León de Greiff, quien allá recibía a sus visitantes. Incluso el 22 de julio del 75, día en que León de Greiff cumplía 80 años, el presidente Alfonso López Michelsen condecoró al maestro en una ceremonia a la que también asistió su sucesor, el expresidente Belisario Betancur, entonces presidente de la ANIF, así como algunos familiares de León. Lo que seguramente López jamás imaginó fue que justo sobre su cabeza el estudio del poeta quedaba encima de la sala donde tuvo lugar la ceremonia de la condecoración, se escondía la espada del Libertador. Ha existido, dice ella, una discusión sobre si León de Greiff sabía o no que la espada de Bolívar se guardaba en su casa. Según me dijo, dice Patricia, Alex de Greiff, su nieto, su abuelo nunca lo supo. Sin embargo, agrega ella, Esmeralda Vargas, compañera de Jaime Bateman y madre de sus hijas Natalia y Catalina, me dijo que ella, Bateman y Fayad habían sido buenos amigos del maestro y que el poeta seguramente sí sabía que en su casa se guardaba la espada del Libertador. Ella deja pues la duda. Más adelante dice ella, Patricia, Argemiro Plaza cree que es muy difícil que Boris, su hijo, su gran amigo, no le hubiera contado a su padre que en su casa se encontraba la espada del Libertador. Entonces Patricia Lara deja pues como la duda. Pero Josean Ramos, que es un investigador, escribió La espada de Bolívar. Josean Ramos es un escritor puertorriqueño. Él se atrevió a decirnos más cosas. El problema con este libro es que es una novela ficcionada. Entonces unas partes son verdad y otras es ficción del autor. Yo como historiador obsesivo me comuniqué con él, le pregunté, le escarbé, le dije, dígame qué es la verdad y qué es ficción. Y él muy generoso me contestó, pero les voy a mostrar cómo él, en un capítulo dedicado a León de Greiff, cuenta de otra manera. Dice Josean Ramos, como León de Greiff siempre se mostraba solidario con la causa bolivariana, con el símbolo del M-19 y con su irreverencia, el flaco pensó que dónde mejor estaría la espada que en el cuarto del búho. Y como siempre el maestro recibió con agrado y humor que lo distinguía. Pasados los saludos y reverencias, cuando le entregaron la espada y le pidieron que la guardara porque corría peligro, de Greiff no ocultó su enorme satisfacción y orgullo de ser el custodio de tan valiosa prenda histórica. Entonces soltó su pipa de boquilla larga para agarrarla con ambas manos y buscando el norte les juró por la memoria del Libertador proteger la gloriosa espada con su propia vida si fuera necesario, al amparo de la música y su poesía de la mano en su obra literaria. Ya a solas con ella, como un niño, como un juguete nuevo, la desenvainó feliz y se dedicó a contemplarla y a conocerla por un instante. Bajo su mirada serena y lúcida, ella le respondió con un destello de luz en la punta del filo cuando la volteó de espaldas para palpar su dorso, y él tomó su gesto como un guiño que selló su complicidad. Esa noche el poeta procedió a bañarla con la intimidad de su pieza, en penumbras, primero colocándola en su tina media hora en remojo de vinagre de manzana, que le fue aflorando la piel muerta de tantos combates y luchas sufridos. Después tomó bicarbonato de sodio y lo diluyó en agua para formar una mezcla pastosa que le fue untando
y frotando con un cepillo de dientes hasta despojarla de sus incipientes espinillas de almagre. Le siguió otro remojo de media hora en un caldo de limón con sal, con fregado de cepillo, un enjuague con agua mineral y una secada con papel de arroz. Por último, amasó sus partes delicadas con aceite de bebé Johnson, le puso su vaina de pijama, la arropó con su manta, la colocó en su tula y esa noche durmió a gusto sobre una pila de libros. Yo no me quedé con la duda, yo le dije al autor, bueno, pues que vos decís cosas que solo estaba en la intimidad de León de Grave. Y el autor, muy generoso, me respondió lo siguiente. Yo le dije, excúseme porque pues uno es muy atrevido preguntarle a un autor de una novela que es ficción y que es historia. Y él me respondió, abro comillas, me dice Josean Ramos, Fran, salvo su comportamiento a solas con la espada, todo lo demás es real. Que tuvo la espada no hay duda, ni que la escondió en un baúl que tiene Hernando Cabarcas, su mayor estudioso y custodio de muchas pertenencias suyas. Su relación con la espada me la imaginé, pues es un secreto muy grande, pero que tuvo la espada en sus manos sí es real. Entonces, Josean Ramos inventó lo de que él la limpió y le habló, pero Josean Ramos sí sostiene que León de Grave tuvo la espada de Bolívar. Así como hace poco descubrimos que también la tuvo Fidel Castro, que es otra historia más, pero para otra conferencia, que Fidel Castro tuvo la espada en su momento. Pero la espada de Bolívar es para otra conferencia, para que me note ahí. Bueno, ahora la vida de León de Grave. Como yo digo, yo no soy crítico literario, admiro mucho a los que saben de la poesía de León de Grave, yo no lo logro hacer. Yo quiero es la vida, la biografía, y eso es lo que me dediqué. Francisco de Asís, León Bogislao de Grave, Ausler. Yo voy a decir nombres en alemán que estoy diciendo mal, en montañero, porque yo no... Nació en Medellín el 22 de julio de 1895, de ascendencia sueca y alemana. Hijo de Luis de Grave Obregón y Amalia Ausler Rincón. Su padre era nieto del sueco Carl Sigismundo Franhol von Grave, ingeniero, que se trasladó a Colombia en 1825. Y la madre era hija de Heinrich Hausler, mecánico, que emigró de Alemania a Colombia en 1839. Hay un registro personal que le pidieron a León de Grave, que siempre era muy burletero, y le dijeron, tienen que escribir un registro de quién es usted, en un documento oficial. Y él escribió lo siguiente, abro comillas. Estado civil, casado, bígamo y a un trigémino. Salud muy buena, gracias a Dios. Estudios que ha hecho, filosofía y letras, 1 año de ingeniería, 20 años de tanteo sin rumbos, escuela o colegio en que los hizo, Universidad de Antioquia, Escuela Nacional de Minas, calle, alcobas, bibliotecas y cafetines. Grado o título que posee Opifes Verborum, extractor de esencias, quintas, musergico, acontista, relapso y contumaz hereje, habilidad especial, tergiversante, signista, navegador de nubes, hereje, contabilista y estadístico, tocador de fagot, domesticación de culebras para los empleados de manejo, clase de fianza, hipoteca sobre sus minas de condoto, platino, y nepturomba, peritos y croprazas, y sus pesquerías de perlas en Bebabeba y sus destilerías de ginebra en Idén. Número y fecha de la escritura no recuerdo. Notaría en que fue otorgada, notaría que no recuerdo, ni el número, ni la fecha, ni tampoco la notaría. Él termina su bachillerato en 1910 en el Liceo de la Universidad de Antioquia. Dice el biógrafo
El único que tenemos, Álvaro Mía, que era un niño muy inquieto, no dejaba dar clase, le hacía bromas al profesor, no se quedaba quieto. Y su juventud fue en los cafetines y en los bares, y en el café más importante de esa época, que era el Globo. Luego entra a estudiar ingeniería civil en la Escuela de Minas de la Universidad de Antioquia, que tampoco va a terminar por una pelea, ya vamos a ver. Canta, toca tiple, lee mucho y empieza a tomar mucho aguardiente. Y pelea. La primera pelea nos la cuenta Álvaro Medina, el poeta costeño. Les voy a leer ese pedacito de una pelea famosa. Abro comillas, nos dice Álvaro Pineda: a la salida de la universidad hay una disputa. En el centro del círculo que forman los curiosos se ven dos personas. Una de ellas es León de Grave. Ha salido a defender su poesía. El ingeniero Roberto Luis Restrepo ha detenido un comentario desobligante con sus versos. Le dijo: usted le ha faltado el respeto a mis versos, le replica el poeta ofendido. En un 2x3, Restrepo, con la nariz ensangrentada, rueda por el suelo. Son verdaderos espectáculos de boxeo. El combate puede ser entre estudiantes de la misma Universidad de Antioquia o entre estos y los alumnos de los jesuitas, cuyas aulas están de igual modo a poca distancia. Al joven León le gusta la acción y casi siempre es protagonista. Pero un día que amaneció más dispuesto a la lid de los puños, no se contentó con pegarle a algún ignaciano en el aula, sino que la emprende contra el jesuita Cayetano Sarmiento. Al parecer la disputa había nacido por una publicación que ha hecho el joven poeta. El obispo Caicedo lo excomulga por haber golpeado a un sacerdote. León asimismo ha procedido con reciprocidad. Le dice a los demás que él ha excomulgado al prelado. Luego él tiene la oportunidad por su padre, que era amigo de Rafael Uribe Uribe, de ser secretario de Rafael Uribe Uribe, que era ya Rafael Uribe Uribe era una leyenda. Amigo de su padre le dice: tómeme a este muchacho como secretario. Entonces él tuvo el honor de ser nombrado secretario de Rafael Uribe Uribe. Rafael Uribe Uribe viene en 1914 a Medellín. Luego regresa, pero lamentablemente Rafael Uribe Uribe ya tenía un secretario de verdad personal, ya de mucho renombre. Entonces León de Grave fue secretario de nombre, pero nunca tuvo la oportunidad de ser de secretario, porque como ustedes saben, en 1914, el 16 de octubre, asesinan vilmente a Rafael Uribe Uribe en Bogotá. Y yo quiero hacer un paréntesis de algo que escribí hace poco sobre esto, sobre Rafael Uribe Uribe. Rafael Uribe Uribe dice, digo yo, en una nota que hice, y quiero hacer un paréntesis. Todo indica que el autor intelectual del asesinato de Rafael Uribe Uribe fue el arzobispo Bernardo Herrera Restrepo, el alto jerarca de la iglesia que ponía a los presidentes de Colombia durante la hegemonía conservadora. O sea, el asesino fue, abro comillas y lo voy a grabar, el asesino de Rafael Uribe Uribe fue el arzobispo el asesino intelectual, Bernardo Herrera Restrepo, alto jerarca de la iglesia, que ponía a los presidentes de Colombia durante la hegemonía conservadora. En ese plan macabro estaban implicados también unos curas jesuitas y algunos policías de la época. Quisieron hacer creer que el asesinato a hachazos fue iniciativa de un par de artesanos borrachos y no fue así. Así lo indica Adelina Cobo en su novela histórica Una historia tenebrosa, donde rescata la investigación independiente sobre el crimen que realizó Anzola Samper, investigación que fue ordenada por la familia de Uribe Uribe y desestimada por la oligarquía colombiana. No nos olvidamos del crimen de Rafael Uribe Uribe, así pasen 100 años, hay que señalar quién los mandó a matar. Entonces León de Grave no pudo ser el secretario de Rafael Uribe Uribe porque lo mataron. No lo pudo ser
después de la pelea con los curas aquí en Medellín, le dice al papá que aquí no puede seguir y se va a estudiar Derecho en Bogotá, en la Universidad Republicana. No, lo mataron en Bogotá, en el Capitolio. No, él vino antes de octubre y regresó a Bogotá y ahí lo mataron. Entonces, León de Greiff no pudo ejercer de secretario. No, el mismo año 1914 vino Rafael Uribe. El papá de León de Greiff le dijo que le aceptara al muchacho como secretario y le dijo que sí. Él se fue para Bogotá y matan a Rafael Uribe en Bogotá. Entonces él no puede. Bueno, él le toca regresar porque León de Greiff no era muy disciplinado para el estudio, pues era muy indisciplinado para la disciplina. Entonces él ya llega a Medellín y van a fundar lo que conocemos los Panidas. Entonces Álvaro Miranda nos cuenta esta anécdota, vamos a contarla, que eran los Panidas. Los Panidas, abro comillas, dice Álvaro Miranda, único biógrafo de León de Greiff. Los Panidas son apenas unos joviales y descomplicados muchachos. Por lo pronto no están interesados en conocer sobre la enfermedad que les aparece a las gallinas en sus patas, ni cuántos carriles se sacan de un cuero. Solo quieren sentarse enfrente a la mesa de un establecimiento público, que puede ser el Globo, y beber a grandes sorbos un tinto, como llaman al aromático y oscuro café, con volutas de humo sobre su cabeza. Escuchan y platican con generaciones de literatos de mayor edad que andan en las mismas rondas. Por ahí o por allá se encuentran con el novelista Tomás Carrasquilla, que ya anda por los 57, con el cuentista de Guayabo Negro F. Gómez, que pisa los 48, o con el poeta Antonio María Restrepo de 40, que se ha colocado el seudónimo de Afabel Farina. El cuarentón poeta tiene sorprendidos a todos con lo que se sabe sobre la poesía inglesa y francesa. León de Greiff, de 20 años, se halla muy agradecido con Farina por las lecturas que le ha recomendado. Le aconseja leer los libros de Charles Baudelaire y de Edgar Allan Poe. Él sigue y su papá, el de León de Greiff, pues es el que trata de sacarlo adelante y le consigue un trabajo en Bogotá como empleado de un banco central. Empleado de banco. Pero él no se dedica al banco, sino a un café que es el Windsor. Ahí es la vida bohemia de Bogotá y empiezan a decirle que hay unas nuevas drogas que hay que consumir. Otros. Y León de Greiff dice, no, comillas, no acepto. Nosotros con el aguardientico de mi Dios tenemos. Entonces no entra en otras drogas extrañas de esa época. Y en 1925 publica su primer libro, Tergiversaciones. Él se dedica a estar en el café y a tomar aguardiente, que es lo único que le fascinaba. Y en 1926 se da la construcción de Bolombolo Cañafístola en el ferrocarril con la troncal de Occidente. Y entonces ahí le dan el trabajo de jefe de estadística. El calor es impresionante, pues es el trópico en Bolombó. Y él pasa él es muy juicioso con las estadísticas de la empresa. Le llama mucho la atención porque tienen que hacer el primer reto de la empresa es vacunar es hacerle examen a las prostitutas de que no estén enfermas, porque son las que le llevan las enfermedades a los trabajadores. Es decir, cómo asegurar la salud pública en el trópico de esos trabajadores. Él no todo es trabajo, porque en realidad León de Greiff no se acostumbraba a trabajar, no era disciplinado para el trabajo. Y Álvaro Pineda nos cuenta algo muy, muy bonito, que se los quiero leer. León de Greiff lograba hacer su trabajo de estadística en la empresa, era su jefe de estadística,
o sea, hacer números y cuentas. Pero él luego se volaba y nos cuenta Álvaro Pineda lo siguiente. Dice Álvaro Pineda: el poeta en sus horas de descanso vuelve a la hamaca y lee con afán de las páginas de Chanson de Roland. El calor suscita en su cerebro toda una sed de vida épica o lírica, pero de vida. Por todos los lados de la herradura donde se halla ahora están los montes. Al sur corre el río Cauca, el mismo Brenduco que él se inventa y que separa las cordilleras. Al lado de todo el progreso de hierro que quieren dejar las locomotoras de vapor, continúan vivas las mulas. Al lado de ellas van los arrieros. Son hombres de camisas y pantalones blancos, con sombrero de jipijapa y carriel de cuero que, terciado sobre el poncho del hilo al hombro, cae sostenido por una larga correa a un lado de la cadera. Los atrieros conducen las recuas, esas tropillas de bestias que pisan duro sin caerse en las lomas, con las orejas enhiestas para captar todos los ruidos. Entre la arrierada está Salvo Ruiz, el juglar de Bolombolo. El poeta administrador León de Grey sabe que Salvo Ruiz es la misma presencia de Francois Villon, el poeta pícaro de la jactancia y la congoja de la jungla medieval. Y Salvo Ruiz canta en él, por él y a través de él. Por los caminos de Bolombolo, el administrador del ferrocarril troncal de Occidente, León de Grey, se ha convertido en un juglar. No hay reglas para él, no hay prohibición que valga cuando se trata de vivir. Con sus amigos monta a caballo, suben y bajan todas las cordilleras, la sierra desnuda donde está la venta, ahí el aguardiente, las mujeres. ¿Dónde está María Luz de los besos de Moraz? ¿Cuál reglamento? ¿Cuál prohibición? Los juglares ebrios no se enferman, cantan, aman. El servicio de salud del campamento ha dicho algo que no se aplica. Ojalá que el médico Eduardo Ramírez no se le ocurra ir al Alto de Otramina, porque va a encontrar que la vida no es como él propone que sea. Él que por ahí llegue va a encontrar a uno, dos, muchos más, tres simpáticos como el de Martín Vélez, Toño Duque, montado en su mula blanca, y Mr. Gray, el de la barba rojiza. Ese trío de tres va de rasca en rasca, humado y como mandan los códigos, en un desafío al Olimpo de las oficinas del ferrocarril troncal de Occidente. El juglar León de Grey se los topa y entre todos cantan sobre los asuntos de muchachas, donceñas, rillas y batallas con la botella. Sus botas al aire se mueven junto con las espuelas. Cuando las mulas se niegan a seguir por los caminos, ellos desmontan para entrar en las ventas y posadas para beber aguardiente. Cuando requieren de amor, hablan finas palabras a las muchachas o a las señoras casadas. No importa en qué estado civil se encuentren. Ríen a carcajadas en el paso de los pobres, se montan en una vieja barca para pasar al otro lado del río, donde Nuño López Pérez lo dejará para que hagan otra jornada. Van bien apereados con el bravo aguardiente de Concordia, con el whisky, con el brandy, con el ron negrita o con el ron de Jamaica. Aquel que necesite algo más debe comprarlo en este lugar. Puede llevar cigarros, machetes, pólvora, cápsulas de revólver, aparejos, atún, salmón y cualquier otro tipo de lata. Como no se da concertación erótica con ninguna mujer, deciden beber el último trago y montar de nuevo en volandas para tomar el camino del norte. La noche parece de plata, toda sembrada de estrellas bajo el cielo estrellado del Cauca. Muy cerca, donde se junta la quebrada de la Comía con el río Cauca, vive Rosa. Una sutil estrabismo hace extraña su mirada. Sus manos preparan guisos muy apetitosos en el campamento, pero más allá de ello sabe besar. Es una hembra que para el poeta supera en las disputas a Helena de Troya, la de la Ilíada. Por ella se suceden riñas, enojos, celos, duelos, algaradas. Rosa tiene los labios gordiezuelos, perfectos, muslos y róseas cúpulas clásticas. El médico Eduardo Ramírez, sin saberlo, les pide un certificado de sanidad. ¿Qué noches de amor vive el poeta León de Grey, administrador, con ella? Bueno, pero le toca volver a Bogotá al orden, se enamora y se casa con una señora seria, bella, prestante, Matilde Bernal Nichols,
Dama de Medellín. 3 años después publica su segundo libro, Signos. Nacen sus hijos Astrid, Boris, Halmar y Axel. Escribe variaciones alrededor de la nada. Ya empieza pues la gloria de él. Se desempeña como director de la revista Indias, que va a ser censurada, y sigue su vida. Nos dice Álvaro Miranda, su biógrafo. Abro comillas. Con los años, el poeta León de Grey ha establecido una rutina creativa, pero a la vez una sana bohemia que no se ajusta a los cánones de una relación de pareja. El que tiene la historia es Luis Vidales. Los dos amigos salen a tomar aguardiente y una noche León de Grey le dice, abro comillas, hace 8 días no voy a la casa, camina y me acompañas. Se dirigen a la vivienda del poeta antioqueño, que quedaba al norte de Bogotá. Al llegar encuentran que está desocupada, que nadie la habita y que han colocado en las ventanas un letrero que dice, se arrienda. Caminan hasta la casa vecina en busca de alguna información. Una mujer se asoma a la puerta. Ella me dijo que se iba, que usted vivía borracho siempre y se fue para Medellín. León de Grey no hizo ningún comentario. Miró a su amigo y solo le dijo, camina, sigamos tomando. Bueno, él sigue pues en su vida bohemia en el café de Bogotá, en los bares, tomando aguardiente, y los meten a la cárcel. Y en esto es muy especial un testimonio de Diego Montaña Cuéllar, que es un histórico te señalo a vos porque soy el historiador de la izquierda, Diego Montaña Cuéllar, del comunismo. Y por estar tomando aguardiente meten a León de Grey y lo meten preso. Y yo pues, este es un testimonio muy valioso y no lo voy a leer muy largo, sino unos apartes de lo que dice Diego Montaña Cuéllar de esa metida en la cárcel. Dice Diego Montaña Cuéllar, abro comillas, yo conocí al maestro de Grey y nos hicimos muy buenos amigos, con ocasión de haber estado juntos en la cárcel, en el año 1949. Cuando se rompió el régimen de la unidad de los conservadores y los liberales, fue cerrado el Congreso por el presidente Ospina Pérez, en condiciones políticas muy complicadas. Estábamos en el café automático en una mesa, el maestro León de Grey, Jorge Salamea, Alejandro Vallejo, escritor también, Jaime Soto, periodista que fue el director del Contrapunto durante mucho tiempo, otros compañeros y yo. Nosotros frecuentábamos mucho el automático, discutíamos, conversábamos. Era un lugar donde se hablaba mucho de política, de arte. Yo en ese momento estaba muy vinculado a la lucha de trabajadores del petróleo. Había dirigido una huelga victoriosa en los primeros meses de 1948. El Partido Liberal había decretado una huelga como protesta contra el gobierno conservador. Esa huelga no la habían decretado los obreros, sino Carlos Lleras, que era el director del Partido Liberal. Entonces el gobierno me consideraba como la persona que más podía influir en los obreros del petróleo. Por lo tanto, era necesario impedir esa huelga y ponerme preso. Entonces, el café automático fue rodeado por el ejército y nos tomaron presos a todos que estábamos en la mesa. Jorge Salamea, el maestro de Grey, Alejandro Vallejo y el reportero del New York Times que venía a Colombia a informarse de por qué Ospina Pérez había cerrado el Congreso. Nos llevaron a la tercera A con la calle 12. Ese edificio había sido un seminario y terminó convertido en cárcel política. Nosotros la inauguramos. El cronista cometió el error de identificarse. Él hubiera podido hacer una crónica perfecta por dentro, pero se identificó e inmediatamente lo pusieron en libertad. Estuvimos presos 40 días. El maestro se enfermó, León de Grey. Él tenía una bronquitis crónica, fumaba mucho y nosotros tuvimos temor de que pudiera agravarse y morir. Nos preocupamos mucho porque el gobierno lo pusieran en libertad, pero no lo conseguimos. Esa prisión fue objeto de una protesta de tipo intelectual
de los escritores de todos los periódicos, iban todos los intelectuales de izquierda a visitarnos. Allí aprendí a jugar ajedrez, el maestro me enseñó. La verdad es que la cárcel es difícil, muy dura. Los primeros días son muy angustiosos, pero ya después se van como ablandando las paredes. De mi casa nos llevaban almuerzo para todos, lo mismo de la casa de Salamea y de la casa de Vallejo. Nos llevaban tragos, cigarrillos. Al principio nos tuvieron separados, después nos pusieron en un solo calabozo. Al gobierno se le armó un gran lío porque no podían soltarnos sin confesar que habían cometido un gran abuso de poder. Tampoco se decidía a condenarnos porque no había ninguna causa. Estar sentados en el automático no era un delito y el hecho de haber dirigido yo una huelga tampoco. A los 40 días después de haber estado presos llegó una sentencia de un juez que decía que el día que nos detuvieron estábamos reunidos en un café hablando de política. Además existían antecedentes que me señalaban como subversivo. 2 días después de esa fecha dictaron un decreto que permitía encarcelar a cualquier persona por sospecha. Lo que quería decir que el día que nos pusieron presos no estaba vigente. No habiendo otro motivo, nos dieron libertad. Era tan absurdo el fallo que cuando nos fueron soltando uno a uno y llegó el turno del maestro León de Grave, él se indignó y dijo que protestaba y que apelaba. Yo le dije, hombre, no seas tan bruto, no seas pendejo. ¿No es que nos van a dejar otros 40 días? Me costó mucho trabajo convencerlo que no valía la pena apelar. En esa etapa que yo era perseguido políticamente, él me cedió un apartamento contiguo a su casa. Él vivía en el barrio Santa Fe. Allí vivía medio exiliado, medio camuflado, y él naturalmente me llevaba a los periódicos. En esa época discutimos mucho sobre los problemas de la revolución socialista. Él era muy crítico respecto a la Unión Soviética. Él era trotskista. Le gustaba mucho Trotsky. Lo primero que leyó aquí en la época de la revolución bolchevique fue a Trotsky, Mi vida, un libro hermosísimo. El maestro decía que León de Grave decía que Stalin era un policía y peleaba con sus amigos comunistas, entre otros con un compañero extraordinario, Efraín Díaz. El maestro conversaba con él, comía con él, discutía con él. Efraín Díaz era un comunista muy ortodoxo. Él fue el único colombiano que estuvo a la Guerra Civil Española como combatiente. Hombre interesante y una figura humana muy hermosa. Él peleaba todos los días con el maestro León de Grave porque decía que Stalin era un policía. Y Efraín, que era ortodoxo comunista, se oponía y decía que esas eran calumnias del capitalismo. Cuando yo viví cerca de su apartamento, él me prestó una serie de libros que acababan de llegar, estudios sobre Trotsky, de manera que quien me introdujo en la lectura de Trotsky fue el maestro León de Grave. En una época que para los comunistas, yo era comunista en esa época, Trotsky era un tabú, no se podía leer ni hablar de Trotsky, así que de manera subrepticia yo me familiaricé con la vida de Trotsky por León de Grave. Y a él le preguntan, Diego Montaña Cuellar. Ahorita, a cambio de aguardientes, muestro libros. A propósito de su identidad política, dice José Ramos, otra vez le preguntaron al maestro, ¿oíste por qué no te enlistas en el Partido Comunista? Y él contestó, porque yo no soy un pendejo. Pero los comunistas eran amigos de él. Bueno, para 1958 carece de empleo y empieza a tener muchas dificultades económicas, muchas deudas, porque él era algo desorganizado y no tenía empleo. Algunos lo ayudaron y Efraín Díaz del Partido Comunista lo ayudaron para que lo escogieran como poeta delegado al Congreso Mundial de la Paz en Estocolmo. O sea, por primera vez él salía, porque Fernando González se burlaba de él, que era un viejo barrigón que se quedó en Bogotá y hablaba de los nórdicos y no había salido de Bolombó. Pero esta vez lo pudo hacer y lo nombran como delegado en el Congreso Mundial de la Paz en Estocolmo.
y luego es invitado por los literatos y los intelectuales a la República China, a la República Popular China en ese momento, a Alemania, a Austria, a Yugoslavia, a Francia. Entonces él logra... Y en 1959 Alberto Lleras lo nombra secretario de la embajada. Algunos decían que él era de la altura para que lo nombraran embajador, pero lo nombraron fue secretario. Pero por su aura y su gloria, lo invitaba el rey de Suecia, lo invitaban. Entonces el embajador de ese turno estaba celoso y él decía, no, es que yo soy León de Grey, yo voy, y él iba a todas las... O sea, él no fue secretario, él fue el representante de Colombia en ese momento y pudo... Sí, habla con el rey de ese entonces, de los antepasados, y él logra, digamos, peleando con el embajador oficial, logra hacer todas sus visitas. Vuelve a Colombia y vuelve el automático su oficina, su casa. Pues no queda muy claro en la biografía el tema del matrimonio, pero el matrimonio se sostiene, digamos, la esposa no vive muy contenta, pero sigue la vida familiar, pero él en realidad vivía en el automático todos los días, el café en Bogotá, donde solo fumaba, leía y tomaba aguardiente. Y empieza a recibir los premios en 1970. En 1970 él es Premio Nacional de Poesía, también recibe la Cruz de Boyacá, recibe la Orden de San Carlos y Germán Arciniegas lo propone como Premio Nobel, pero los eruditos de acá se burlan de esa iniciativa, pero Germán Arciniegas lo propone. Vamos a ver un poco la vida cotidiana de Josian Ramos, que es el último investigador. Nos cuenta un poquito de su vida cotidiana. Quiero leerles un pequeño fragmento. Dice Josian Ramos, abro comillas, le dio por tomar Coca-Cola, comer arequipe y leer historia de vaqueros cuyos argumentos olvidaba y debía recomenzar. Ya apenas se bañaba en su tina porque cada vez crecía más el caos piramidal de sus libros regados por el suelo y tuvo que usar su tinaja de hierro macizo para amontonar algunos adentro. Pero en ese aparente desorden sabía encontrar el libro preciso con solo gatear un poco y estirar el brazo. Tenía todos sus bolsillos repletos de papelitos con anotaciones, versos y crucigramas de diversos periódicos que completaban sin mayor esfuerzo y hasta los corregía cuando se equivocaban en la definición o sinónimo de un término o concepto. Sobre todo el periódico El Tiempo, del cual se decía que estaba plagado de enigmas, ladino, de falsas pistas y de pequeñas trampas. También guardaba algunas sorpresas, como pedazos de pan, chicharrones y bocadillos. Pese a todo, en aquella jauría de poetas y troversos que reinaban en el país, para los lectores cultos y aún entre los bardos de Grey, seguía siendo el león que más rugía. Él decía insolente que el cigarrillo lo había salvado de una muerte prematura. No dejó de fumar. Tan distraído que en cierta ocasión se le olvidó pagar el catastro de su casa. En ruinas, y la oficina de impuestos lo conminó a cumplir. Entre sus amigos hicieron un recaudo para evitar que lo desahuciaran, pero él se negó a aceptarlo por asuntos de dignidad, pues no estaba dispuesto a recibir limosnas, a lo que unos lo tildaron de engreído. Entonces idearon un premio de poesía en la empresa Coltejer para que saldara el apuro con la República. Cuando fue a recibir el premio en metálico, se percató que tanto el gerente filántropo como el ministro de Hacienda compartían el mismo apellido, y el quijotesco león de greñas raídas rugió allí para risa de los demás. Abro comillas, dijo él, León de Grey, un Echavarría me da el premio y el otro Echavarría me lo quita. Cierro comillas. Dijo en su locución. Él finalmente pues se dedica a su casa, a la lectura, tiene problemas estomacales, no sabemos si cirrosis, no, pero él siguió tomando, él tiene problemas, pero dicen que murió fue de anemia a los 80 años.
Uno a los 80 años no sabe si se muere de anemia o de viejo. Y hay una anécdota, pues un testimonio de Luis Vidales, que fue su amigo, que les quiero compartir. Dice Luis Vidales, hablo comillas: yo lo asistí hasta su muerte. Tenía una casa en el barrio Santa Fe, yo iba casi todas las noches a verlo. Allí se podía ver una cantidad de prensa y libros regados por el suelo. Ya no se levantaba y allí permanecía con él, charlando. Tomaba mucho traguito, nunca lo dejó. Cuando estaba muriendo, tenía ahí su botella de aguardiente cerca a la cama. Bueno, estas son las pesquisas que ha hecho de su biografía, y cómo no terminar con su célebre poesía autobiográfica, muy reconocida por todos ustedes, que es el texto, en mi opinión, más autobiográfico, el relato de Sergio Stepanski. Entonces quiero terminar con él. Dice León de Greiff: juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida, y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo, la juego contra uno o contra todos, la juego contra el cero o contra el infinito, la juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una borricada, en un motín. La juego definitivamente, desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio, y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo, o la trueco por una sonrisa y 4 besos. Todo me da lo mismo, lo eximio y lo ruin, lo trivial, lo perfecto y lo malo. Todo me da lo mismo, todo me cabe en el diminuto hórrido abismo donde se anudan serpentinos mis sesos. Cambio mi vida por lámparas viejas, o por los dados con los que se jugó la túnica inconsútil, por lo más anodino, por lo más obvio, por lo más fútil, por los colgajos que se guindan en las orejas, la simiesca mulata, la terracota nubia, la pálida morena, la amarilla oriental o la pirbórea rubia. Cambio mi vida por un anillo de hojalata, o por la espada de Sigismundo, o por el mundo que tenía en los dedos de Carlomagno para echar a rodar la bola. Cambio mi vida por la cándida aureola del idiota o del santo, la cambio por el collar que le pintaron al gordo Capeto, o por la ducha rígida que le llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra. La cambio por un romance, la cambio por un soneto, por 11 gatos de Angora, por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zambuca, o por esa muñeca que llora como cualquier poeta. Cambio mi vida al fiado por una fábrica de crepúsculos con arreboles, por un gorila de Borneo, por 2 panteras de Sumatra, por las perlas que se bebió la cetrina Cleopatra, o por su narcisilla que está en algún museo. Cambio mi vida por lámparas viejas, o por la escala de Jacob, o por su plato de lentejas, o por 2 huequecillos minúsculos en las sienes, por donde se me jueguen grisias podres, toda la hartura, todo el fastidio, todo el horror que almaceno en mis odres. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Muchas gracias.